La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bueno, estamos aquí de vuelta en La Trastienda Barroca con otro episodio más. Este podcast donde hablamos de música antigua y actualidad. ¿Qué tal, Marina? Que hace mucho que no nos juntamos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Es que la última vez grabamos varios episodios juntos. O sea, juntos, que fueron seguidos y Vale, tal. sí. Y bueno, ya hace como algunos meses que no nos juntamos para Sí, este proyecto. Es raro volver a estar delante Sí. de la cámara, ¿eh? Hemos perdido lo poco que habíamos avanzado, ya lo hemos perdido. Sí, impone. Pues bueno, en este caso queremos presentar a un invitado muy particular. Bueno, que es Hugo Rodríguez. ¡Aplausos! Gracias. Bienvenido. Gracias por recibirme. Y no hay mejor manera de empezar que con el fagot. Exacto. Efectivamente. Vamos a hablar hoy del fagot con Hugo y su experiencia dentro de la orquesta y demás. Y nada, brevemente quería contar que, bueno, queríamos invitar a Hugo, que ahora Hugo y yo nosotros nos conocimos en Holanda, porque estudiamos juntos allí en La Haya, ya por el prehistórico. Y ahora él está por aquí, muy cerquita, muy cerca de Basel, está viviendo en Francia, pero está aquí en la frontera. Y dijimos, pues bueno, vamos a aprovechar Exacto. que tenemos aquí a un súper experto del fagot. Y Bueno. Yo toco el fagot. entonces, bueno, para la gente que no te conozca, cuéntanos cómo llega un canario a decidir que quiere estudiar fagot barroco o fagot histórico. Vale, voy a intentar resumirlo porque es una larga historia, pero yo coleccionaba unos DVDs de Deutsche Grammophon en Tenerife, todavía cuando estudiaba moderno allí, y llegó un DVD muy especial que es el Oratorio de Navidad de Harnoncourt, que grabó, si no recuerdo mal, en el 74 o algo así, bueno, en los años 70, ¿no? Y yo escuchaba Bach, Telemann, a mí nunca me llamó mucho la atención la música barroca, sinceramente. Entonces, cuando este DVD vino, yo lo metí en el aparato, cuando había DVD, y, y dije, wow, ¿qué es esto? Pero ¿qué están haciendo? Porque suena raro esto, ¿no? Porque está como desafinado. No sé, y esos instrumentos sin llaves, pero ¿qué es esto? Yo no había visto algo igual en mi vida. Entonces, eh, em- digo, vale, creo que no me gusta el barroco porque nunca he escuchado algo que estuviera bien interpretado, ¿no? De repente todo hizo clic, incluso con los, ¿cómo se dice? Con los problemas técnicos a lo mejor que podía escuchar, porque es una grabación antigua, ellos eran también pioneros, estaban tocando pues con instrumentos que acababan de hacer y tal. Entonces yo dije, wow, hay algo muy especial aquí. Entonces empecé a hacer un poco de research por internet y empecé a ver los vídeos de la orquesta del siglo XVIII tocando Beethoven y digo, vale, que esto se traslada también a la música más tardía, ¿no? Entonces, pues hablé con mi profesora de moderno en aquel entonces, que es una mujer, en aquel entonces era bastante severa y bastante, tienes que tener las cosas claras, si tienes este sueño, persíguelo, ¿no? Entonces fui y le dije, mira, he estado descubriendo este mundo y creo que vibra bastante conmigo y me quiero dedicar a esto, ¿no? Y ella me dice, bueno, ya hablamos, ¿no? Entonces llego en la siguiente clase y me dice, bueno, ya he estado mirando esto de los juguetitos, le llamaba a ella. Y decía, vas a pedir un Erasmus con Donna Agrell. Si vas a estudiar esto, tiene que ser con esta señora que se llama Donna Agrell y ella está en La Haya y en Basel. Y bueno, a partir de ahí empecé una búsqueda de instrumentos, a poner la aplicación del Erasmus para La Haya. Y después de ello no pude conseguir el Erasmus, pero a través de muchos emails y mi profesora dando la lata y no sé qué, al final me aceptaron como alumno en La Haya. Antes de esto, alguien se entera de mi amor por esta música y me dan un bajón. Un bajón hecho en los años 70 también, todo lleno de trampas, o sea, fatal, un instrumento fatal como una creación, ¿cómo se llamaba? Una libre composición sobre un instrumento de Pretorio, del Sintagma Musicum. Y empecé a tocarlo, bueno, me acuerdo la primera vez que toqué una nota con ese instrumento, que toqué la más grave y salió una mota de polvo, ¿sabes? Como las películas que hacen. Y después empezó a sonar, lo juro. Y allí empecé a hacer bolos pues, con coros pequeñitos que hacían pues, polifonía y eso. Y yo me dedicaba a doblar la línea del bajo vocal, que es lo que hace, sin saberlo, es el trabajo del bajón. Explica un poco, por si acaso, para la gente que no lo sepa, podrías describir de alguna manera, ponemos alguna foto y tal, pero ¿qué es un bajón, a diferencia del fagot? Vale, el bajón es una solución
al Basspoma, que le dicen en alemán, que sería en español, ¿cómo le podemos decir esto? Como una dulzaina baja, ¿no? Hay muchos cuadros también que se ven. Estos instrumentos hay que mencionar que los instrumentos de viento forman parte de los ministriles y muchísimas veces, como las bandas de hoy en día en España, salían en procesión. Entonces, cuando no existía el bajón, o dulcián, como lo llamaban también, esos Basspomer que hacían el bajo, o sea, ustedes imagínense un fagot si lo desdoblan, ¿no? Te queda un instrumento, pues yo creo que de 2,5 metros, un poco más de 2,5 metros, pues ese instrumento iba en procesión. Entonces había que llevar unos niños que fueran sujetando la campana, ¿no? Y esa persona tocando, claro. Hostia. Entonces dicen, ¿podemos doblar este instrumento y hacerlo uno y que suene la misma tesitura? Pero claro, al hacer eso, no solo tienes tienes un instrumento completamente diferente también, porque cuando doblas un tubo, el sonido se hace más dulce. Y quizá de ahí viene la palabra dulcián, ¿no? Que ya no es un sonido tan vale. directo, sino que es un sonido más cubierto y que funciona también tanto fuera como dentro como en la iglesia o fuera en la calle. Y el fagot, pues, es un instrumento que entra en orquesta más tarde, que si quieren les puedo comentar un poco. Yo aquí tengo una pregunta porque dices que entonces que pasas, vamos a decir, del fagot moderno, vamos a llamarlo moderno, al bajón. Y ese cambio, o sea, ¿tú podías tocar fácilmente el bajón viniendo del fagot? No. Me costó muchas octavas, muchas quintas, nosotros sabemos este trabajo, ¿no? Muchas cañas, yo no sé. Yo no. Muchas quintas, bueno. No digo lo de encontrar el centro del instrumento y tal, es un trabajo que cuando tenemos un instrumento de viento nuevo se tiene que hacer. Entonces yo estaba perdidísimo, yo no sabía ni lo que era, o sea, sí un poco, sabía lo que era el mesotónico, pero yo no sabía por qué el instrumento estaba tan claramente en esta escala. Tan claramente desafinado al principio, ¿no? Claro, para mí sí. Porque al principio, la primera vez que tocas mesotónico, dices, no estoy entendiendo nada. No. Todo lo que me han dicho ahora no funciona. Es verdad, hasta que vas a un grupo, hasta Sí, que sí. te juntas con la gente, hay un órgano afinado en mesotónico, ¿sabes? Y ya está la gente acostumbrada a eso, y dices, wow. Exacto. Y de repente funciona, De ¿no? repente funciona, y funciona súper bien, y nunca había tocado nada probablemente tan afinado en mi vida. Es Y éramos verdad. un grupo amateur, Es ¿eh? verdad. Claro. Y bueno, mi cambio fue ese, pues trabajar, tenía muchísimo interés, y pues eso, me puse a trabajar con el Sin bajón. profesor. Sin profesor, sí. Muy bien. Mirando. Y luego directamente para la Haya con su perdona. Exacto. Y llegué a La Haya porque, mira, me iban a prestar unos fagotes, uno barroco y otro clásico. Un mes antes de irme a La Haya me dicen, mira, esta persona no te los puede prestar. Entonces yo llego, imagínate, la cara de Donna cuando llego a la clase con un Yamaha. Un Yamaha que no es ni romántico ni clásico. Y un bajón hecho en los 70, que aquello es un circo, o sea, ese instrumento era un circo. Y bueno, pues empecé así. Y después se trató sobre todo de buscarme un instrumento para poder empezar a tocar el fagot histórico. Claro. Sí, sí. Y entonces, ¿nos podrías decir qué diferencias hay entre un fagot moderno y un fagot, vamos a decir, barroco? Entiendo que hay diferentes tipos de fagots también dentro de la historia del fagot, o sea, efectivamente no es lo mismo un fagot más antiguo, un barroco, un clásico, como tú dices, pero básicamente, o sea, entre barroco y, vamos a decir, moderno. Claro, todo forma parte de una línea evolutiva, como tú lo has dicho, pero así a grandes rasgos, bueno, el fagot barroco, obviamente por ser construido en el barroco, tiene una construcción más tosca, es decir, el interior del instrumento es bastante más rugoso, no tiene, por ejemplo, el moderno tiene un recubrimiento, algunos en más de la mitad del instrumento, un recubrimiento de caucho. Es decir, tú te compras un fagot moderno y no cambia, no lo tienes que llevar a la fábrica otra vez para que le hagan el taladro. El fagot barroco ya llevo yo 2 veces que le hemos tenido, o sea, hay que hacerlo otra vez. Wow. Los flautistas también hacen esto, ¿Ah, sí? el re-rimming se llama. Sí, cada X tiempo tienes... Y cada 2 años el instrumento crece porque va chupando agua y todo el Claro. tema. Sería como para mí cambiar las cuerdas, más o menos. Algo así, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, quizá nosotros necesitamos más cambiarlo más a menudo, Sí. pero Sí, es el porque claro, mantenimiento. el instrumento al ir cambiando o, digamos, deformarse de alguna manera, claro, te cambia en cuanto a la calidad, la emisión, entonces nada, simplemente es pasarle el torno para asegurar que todo, o sea, desde un punto de vista físico, que el instrumento por dentro sigue siendo de la misma manera. Exacto. Si suena menos y está bajo, hay que ir al luthier. Eso es un poco la... O estudiar más. ¡Ay! ¿Cómo se atreve?
Bueno, cuando lo de estudiar no funciona, vas al luthier. Perdón, tengo que decir que la gente que, por ejemplo, que tampoco toca mucho, o sea, tú te das cuenta de los alumnos que estudian suficiente o no, los que no cambian nunca cuerdas es porque Ya. tú no estás estudiando. O sea, es así, ¿eh? Para nosotros son las cañas negras. Ah, las cañas de... ¡Ay, qué asco! O sea, Mejor no hablemos de esto, quizá, porque es mala prensa para mi instrumento. Bueno, con las diferencias seguimos. El fagot barroco, a ver, no llega tan agudo, o sea, el diapasón es más corto, pero realmente podemos tocar escalas cromáticas. Entonces, el hecho de que al fagot, como a los otros instrumentos de viento, se le empiecen a añadir llaves, yo pienso que es por una cuestión más estética, más que por, ¿verdad? Que por una cuestión de facilidad. Porque de hecho hubo muchas peleas en el siglo XIX con los fagotes, que ellos querían seguir tocando muy pocas llaves, ¿no? Probablemente con la flauta y otros instrumentos pasó. Había mucha gente conservadora que no quería perder, por el hecho de añadirle llaves al instrumento, no quería perder esos colores, ¿no? Sí. Que si tú tocas, por ejemplo, en el fagot un do sostenido y le pones una llave, ya suena como el resto de las notas. Pero si no tiene llave, como en el fagot barroco o en el clásico, es una nota rara, que suena a fork, a horquilla. Horquilla. Es una nota de horquilla y es más débil y tienes que luchar con ella de otra manera. Sí, eso es verdad que con el contrabajo, vamos, con cualquier instrumento de estos de viento madera, es verdad que al momento en que le pones la llave es como que haces un agujero y entonces que la emisión del sonido desde un punto de vista acústico es más natural y sale todo muchísimo más sencillo y resuena mucho más, pero es lo que dices tú, es verdad que hay ciertas notas que en el momento que pones la llave pierdes ese color. Por otro lado, también, por ejemplo, nosotros lo vemos, al menos en los tratados de la flauta, que también que te permite una misma nota tocarla de muchas maneras. Entonces, o sea, sabemos seguro, por ejemplo, con el traverso, que según tú el color que querías, muchas veces utilizábamos digitaciones, digamos, antiguas o barrocas. Nosotros lo hacemos mucho. Y así te permitía también tener muchos colores. Pero claro, es verdad que si solo utilizamos lo de las llaves, que te permite a lo mejor, desde un punto de vista de la afinación o que el sonido suene más, al menos con el traverso, que es una nota más grande y más potente, pierdes color y pierdes otro tipo de personalidad diferente que para según qué movimientos te puede venir muy bien. Sí. Perdona, yo sé que soy el que contesta las preguntas, pero tengo una pregunta para ti. Adelante. Bienvenidos a Pablo. ¿Puedes tocar horquillas y posiciones antiguas en la flauta moderna? En plan, en una muramatsu, tú pones un fa de horquilla y suena. Ah, ¿en una moderna? Sí. Sinceramente creo que no lo he probado. Vale, es que en el fagot esto ya no. O sea, llega un Lo momento que en el dudo, fagot esto no se claro. puede hacer. O sea, que el fagot A lo mejor moderno... hay alguna lo dudo mucho. O sea, en los instrumentos románticos y clásicos sí, claro, Sí, lógico. En la moderna tendría que probar. No se me había ocurrido probarlo. Pues esto en el fagot pasa, o sea, ya no se pueden utilizar estas técnicas antiguas. ¿Por qué? Porque el fagot moderno ha evolucionado para las salas también, o sea, para hacer un instrumento que es muy homogéneo, pero que proyecta un montón. Bueno, comparado con nuestros colegas a veces no tanto, ya entra todo el tema de las cañas, del tudel, que básicamente el 85% de lo que son. No solo, el instrumento al final no es tan importante en el fagot. Ujú. Vale. Vale, para los siguientes, espera un segundo. Tú tienes... perdón, es que necesito el teléfono. ¿Dónde está mi móvil? ¿Qué quieres? Ya lo encontré. Las preguntas, porque como en otros programas tenemos a gente, vale. pusimos una serie de... ¡Ay! Ya estoy de vuelta. Sí, teníamos preguntas. Ha habido gente que te quiere hacer preguntas. No hemos podido poner todas, pero algunas sí. Vale, lo mantenemos anónimo. Si Sí, no, bueno, luego pregunto, no, lo mantenemos lo anónimo. ponemos Eso, para que la anónimo. gente se anime a preguntar. Una pregunta es, ¿cuántas veces te funciona la excusa de que las cañas van mal? Hablé antes de mi profesora de moderno, ¿no? Desde que llegó, esta excusa se acabó porque dice, a nadie le importa lo de tus cañas, es tu responsabilidad. Si no tienes buenas cañas, estás siendo poco profesional. O sea, no lo uses porque vas a quedar como poco profesional. Entonces, o sea, no lo uses esto. Hay Ya. que hacer caña. Chicos, hagan caña. Aquí quiero hacer un paro, porque entre estos de viento, yo entiendo que, por ejemplo, yo soy de cuerda, estoy en otro mundo. Bueno, tú tampoco haces cañas, pero quiero decir que... Oye, que yo tengo un oboe.
Bueno, Yo toco un vale, poquito hoy. Sí, es verdad, pero bueno, tú eres traverso, o sea, te considero traverso. Sí, no, era una no. broma, era una Pero broma. bueno, está claro que tú estás mucho más metido en el mundo del fagot que yo, ¿no? Y entonces, claro, tema cañas, porque esto es un temón y para la gente que no estamos tan acostumbrados a tema cañas, que para vosotros pues es vuestra vida principal, pero yo tengo preguntas, o sea, cuéntanos un poco, o sea, cada cuánto, porque, o sea, eso no se compra, eso lo haces tú, número uno, ¿no? Pero en el moderno también se... o- En el moderno las puedes comprar, pero generalmente la gente no lo hace. Está mucho más estandarizado el tamaño, porque después cada fagot lleva su tamaño de caña, según cómo tú toques. Es que lo de las cañas es tan personal. Pero por eso entonces, una parte de de cosas que tienes que aprender cuando tocas el fagot es hacer cañas, ¿no? Exactamente. Y el arte de las cañas es, como tú dices, muy personal, pero si no eres bueno haciendo cañas, más te vale aprender, básicamente. O encuentras a alguien que las haga bien y las compra. ¿Ah, sí? Sí, que eso hay muy poquita gente, pero hay gente que lo hace. Si no, o sea, si no sabes hacer cañas como fagotista, tienes un gran problema. Tienes un gran problema porque probablemente no tengas trabajo después, porque es que no, así no puedes tocar. O sea, con una caña mala no puedes tocar. Y algo que me gusta a mí mucho decir, probablemente aplica para oboístas también, la salud de las cañas afecta directamente a tu salud mental como músico. Verdaderamente así, Ya. comprobadísimo. O sea, yo lo veo incluso en mí, que ahora tengo pues más o menos buenas cañas siempre, pero aún así cuando veo que tengo una nada más, es como, ¿y si eso me rompe? Oh Es my como God. nuestras cuerdas, sí. Sí. Con la cuerda no puedes estar, es que como se te rompa, no tienes repuesto. Claro. ¿Y cada cuánto más o menos tienes que cambiar la caña? Depende de proyectos. Vamos a decir que un proyecto de 2 semanas se te puede ir una caña y 25, 1,25 cañas ahí. O sea, por lo menos en 2 semanas tienes que cambiar de caña una vez. A no ser que tengas un material muy duro. Es que todo depende del material que tengas y de cómo la hagas, etcétera. Sí. ¿Y cuánto tardas en hacer una caña? Desde el principio, ¿desde qué principio? Claro. Porque es que yo las compro en tubo, después la hago un día, vamos a decir que 1 hora por caña. Bueno, O o sea, Es rápido. bueno, es rápido, pero montarla, cada 2 semanas... montarla. o sea, montarla. Después tienes que cortarla y trabajar en ella 3 o 4 días. Vale. Claro, Vale. porque va Iba por ahí creciendo. Martín nuestra pregunta. O sea, me refiero de saber, desde que has comprado el material y todo lo demás, desde ese día hasta que tú esa caña la puedes, digamos, utilizar para un proyecto, ¿como cuánto dirías que se tarda? Que la puedo utilizar sin tocarla con el cuchillo en los ensayos. Desde que sí, yo te diría, vale, vamos a decir 1 semana. Vale. Ostras, O pero sea, hay entonces que tienes estar que estar preparado. todo el rato haciendo cañas, básicamente. No. ¿No? Te pones un día y haces muchas. Bueno, ese es mi estilo. Habrá claro. hay quien hace muchas más y que está más aplicado con eso. Yo soy un poco desastre. Como me salen más o menos bien, pues las hago en plan cada 3 meses. Me pongo ahí, yo qué sé, cualquier cosa en Netflix o en YouTube. Autopilot, así, con la mirada perdida y con las manos así, haciendo cañas y viendo, pues, tonterías. No, bueno, me parece súper interesante esto, ¿eh? Vale. Vale, otra cosa que yo quería mencionar sobre Hugo, que yo con esto tengo mucha envidia y me alegro mucho por él. Es... Iba a What? decir... que, claro, Hugo está de solista desde hace 3, 4, 5 años, no me acuerdo, en la orquesta del siglo XVIII. Sí, oficialmente me hicieron miembro en el 2020, sí, febrero del 2020. Fíjate. Pues sí, pues fue bastante inesperado esto, porque yo empecé a hacer... Anda ya, por favor. Sí, para mí fue inesperado. A ver, no voy a hablar de todo esto aquí, pero había por lo menos una persona que me odiaba bastante. Ya, Sin bueno, ya razón. conozco. O sea, Sí, sí. yo no me lo esperaba. Yo estaba ahí siguiendo el flow, haciendo los bolos, me encantaba, porque la verdad es que la orquesta desde el principio yo conocía casi todos los mayores, llegué a trabajar con Franz Bruggen solo una vez, después ya falleció. Pero sí, yo me sentía súper bien, era todo como una familia, me trataban genial, el nivel musical y espectacular. No hay una orquesta, creo, hoy en día, y no es porque sea mi orquesta, lo diría igualmente, que tenga ese sonido y que trabaje la música desde ese punto de vista, desde el sonido y desde la honestidad con el compositor. Y con Sí. nosotros Bueno, para mismos. quien no lo sepa, os recomendamos que les busquéis tanto en YouTube como grabaciones, por favor. Por eso yo decía con envidia, porque es una orquesta maravillosa. Y además yo, por ejemplo, cuando estaba, claro, allí en Holanda, siempre que podía iba a los conciertos.
Además, en La Haya está el programa este donde está el Side by Side, entonces venían mucho a La Haya y demás. Y es una orquesta increíble. Y además que no solo barroco, que es una orquesta histórica. Que bueno, aquí yo tengo que contar una cosa personal. Hugo es una de las personas por las que yo me dedico hoy en día a lo histórico. O sea, lo conocía un poco por encima porque Bilber, el profe con el que estudié yo en La Haya, él venía a Salamanca, pero fijaros mi ignorancia, que es que yo, por ejemplo, cuando eché los papeles para aplicar para La Haya, mi idea era pedir con Bilber. Pero claro, de pronto yo abro esto y digo yo, pero si Bilber no está aquí en la lista de profes. Porque pensaba, claro, yo no entendía en mi cabeza, la ignorancia, claro, yo no entendía que tú pudieras centrar solo en traverso. Mi cabeza era que, pues das traverso y moderno, quiero decirte. Y de pronto vi, no, que Bilber es solo de traverso, no de flauta moderna. Y entonces, claro, me fui para allá con intención en algún momento de ver si me podía, que hubiera una pequeñita introducción. Y en una de estas, hablando con Hugo, pero además a principios de año y tal, me dijo Hugo, vamos a ver, habla con Bilber, pídele una clase y ya está. Y yo, claro, tenía en Bilber la cabeza, claro, me llevo muy bien con él, pero lo típico, endiosado y todo esto, era como, ¿cómo voy a hablar yo con este señor? Y efectivamente, al final, por recomendación de Hugo, y además creo que incluso tú llegaste a hablar con él, creo que le dijiste, va a venir un chico español, Pablo, bla, bla, bla. Y súper majo, me dejó un traverso, dimos una clase y empecé el minor en contra del conservatorio, porque en esa época, bueno, hoy en día no sé si será así, probablemente también, que a los de moderno no les gustaba que hiciéramos antigua, porque decían que afectaba mucho a la técnica, que te despistabas y estas cosas. Entonces, fue un poco, pues doloroso y un poco difícil, pero al final pasó y estuve estudiando con Bilber y fue gracias a Hugo. Y luego yo, por otro lado, también lo que me pasó que por eso cuando tú me enseñaste también con lo de la orquesta del siglo XVIII y demás, que no hacen solo barroco, yo me entraron las dudas porque yo decía, hostia, me encanta el traverso, me encanta que sea de madera. Yo, inicialmente, mi intención era, yo quiero tocar flauta de madera, pero moderna, porque a mí el repertorio romántico, clásico y demás me gustaba un montón. Y digo, es que ahora dedicarme solo al barroco, o sea, me gusta, pero quiero decir, no quiero abandonar este repertorio. Y fue Hugo quien a mí me presentó, me dijo, no, pero hay orquestas como la de 18 o Les Siex, Les Siècles, perdón, no sé pronunciarlo bien, que hacen todo este repertorio, que incluso, por ejemplo, hacen Stravinsky con instrumentos históricos. Entonces fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. No hay nada que perder. Sí, sí. Entonces, claro, para mí fue gracias a ti, y lo cual, bueno, tú ya lo sabes, que estoy muy agradecido. Y por eso encima, además, en esa época, cuando nosotros estábamos de estudiantes, que luego tú al final acabes de solista en la orquesta que tanto soñabas, pues además yo como amigo estoy muy orgulloso de ti, claro Ay, que gracias. guay. Es una suerte. Sí, de hecho, me gustaría hacer un apunte para no solo tirarle flores a mi preciosa orquesta. Creo que se nos da mejor el repertorio tardío que el barroco. O sea, desde los tiempos de Brugen que hicieron este CD que recomiendo a todo el mundo, Los Indios Galantes, Es precioso ese CD. eso Lo rompió, pondremos abajo para que todos lo Sí, puedan sí, sí. escuchar. para mí rompió el mundo de la música y de muchos músicos en aquel entonces, ¿no? Pero diría que nuestra especialidad es Haydn hacia adelante. Ujú. Sí, Ujú. Mendelssohn, Haydn a Mendelssohn y después otros pinitos que hacemos, pues nos cuesta un poquito más, pero, pero sí, lo acabamos haciendo a nuestro estilo. Pero claro, entonces tú tienes plaza en la orquesta, pero la orquesta está basada, o sea, based, iba a decir basada, es que en español me suena muy raro. Sí, basada. Pues, No, bueno, que establecida, eso gracias. es. Iba a decir localizada. Basada en hechos reales. Basada, oye, perdón, Establecida. establecida en Holanda, pero tú vives aquí. Entonces yo te quería preguntar, porque por ejemplo en el mundo moderno sí que podemos decir, o sea, cuando una persona tiene una plaza, generalmente vive en la ciudad y tiene un trabajo, vamos a decir, como un poco más normal, tipo... Como oficina, vaya. Sí, más o menos. Al menos en España sí que existen estas plazas de orquesta, que a las que muchísimos músicos aspiran y que, bueno, realmente es genial tener una plaza de estas porque vives tocando y a la que le guste el mundo de la orquesta, genial. Pero en el mundo de música antigua no existen, que yo sepa, unas plazas como estas. También es verdad que toco un instrumento que está un poquito fuera de la orquesta, por eso yo no estoy tanto... nosotros vamos más por proyectos, las gambas. Es como, vamos por... Todos. O sea, Claro, sí. sí, pero eso es lo que quería decir, porque claro, tú eres el fagot principal, entonces, pero vives fuera, o sea, de incluso del país. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cada cuánto se hace un proyecto? ¿Hay cosas fijas o no? Sí, a ver,
es que decir que tengo una plaza es raro. Ahora que lo Es comentas mucho, así sí. es raro. En nuestro mundo de música antigua Sí. es como tener una plaza de orquesta. ¿En serio? No, vamos a decir que soy un mat, ¿cómo se diría esto? En español no lo sé, pero somos maten, ¿no? Que somos como colegas y tenemos pues, somos quizás como una filarmónica, como una sociedad filarmónica en la que nosotros tomamos decisiones, nosotros tocamos. ¿Y a dónde iba con esto? Así, que yo intervengo en el programa, en lo que se va a hacer. También, Vale. también estoy en el comité artístico de la orquesta, entonces pues estoy ahí y yo recibo, o sea, yo aparte de hacer los proyectos, los recibo. Y si no puedo hacer alguno, pues digo que no. Pero, o sea, lo único que cambia es que en principio yo hago todos los proyectos que la orquesta hace. ¿Cuántos hacemos? Depende mucho. En verano uno, pero enero, febrero, marzo hacemos 6, por ejemplo. Depende. Y pues sí, viajo todas las veces, de muchas Elegís maneras. bien las fechas, por lo que veo, ¿eh? Hacéis sobre todo enero, febrero, marzo, que a lo mejor es cuando menos trabajo hay en el mundo freelance, ¿no? Y Ya. en verano, que es yo creo que nuestro momento culminante, hay... Sí. O queréis iros a la playa, que es la otra opción. Yo me voy a la playa. En verano yo cojo muy poquito. Tengo que querer mucho a mis compañeros del proyecto, si no, vamos, aunque venga, no. Uy, para mí el verano es el momento de más Claro, trabajo. pero igual Sí. creo que el verano pasa más con, quizá para grupos de cámara, porque el tema Sí. festivales. Sí, o sea, para mí es... Porque es verdad que los festivales también Siempre. llaman a veces a orquestas, pero creo que más movimiento de... Puede Quizá, ser. quizás es mi sensación, no lo sé. Pero me da la sensación de que en festivales sí. es más movimiento de grupos de cámara que de orquesta. O Creo sea, hay que alguna sí, orquesta que creo por que supuesto sí. también... Igual que, por ejemplo, diciembre también es muy de orquesta, ¿no? O sea, creo que es un Sí. momento muy de orquesta y no tanto de ensemble. Ya, claro, es que los siempre- vainas oratorio, sí, los otros de exacto. Navidad, Sí. las pasiones, todas... Pasiones sí, claro. Bueno, claro, yo estoy pensando en el momento gamba claro, el oratorio de Navidad nos han dejado fuera. Ni pa'l Las bajito. pasiones sí, pero los oratorios de Navidad no son. Ya. Hablando de tu experiencia dentro de la orquesta y la orquesta del siglo XVIII, también quería preguntarte, porque Hugo además ha venido hoy, que está en un proyecto cargando con una cosa que pesa toneladas, que la he probado yo también, que es el contrafagot, que además ya hemos hablado varias veces que está haciendo proyectos. Entonces, bueno, quería también preguntarte, porque a mí es algo que me sorprendió en su momento, ¿no? Un contrafagot barroco que son enormes, pesan una barbaridad. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este instrumento y tu experiencia dentro de la orquesta y de la música con el contrafagot. Vale, mencionar que yo ya tocaba el contrafagot moderno y me encantaba ese rol. Pero bueno, hablando del contrafagot barroco, es un instrumento que surge en esa época. También había un bajón, hay que decir, un quinto, un quart bajón que se le decía, que era un poco más grande. Pero esto es un instrumento que se crea para tocar una octava por debajo del fagot. Y el primer approach, la primera aproximación a esto es haciendo un fagot el doble de grande. Punto. O sea, lo tienes que ver, que son pues 3 metros y pico de instrumento, ya doblado y todo, ¿no? Os pondremos aquí alguna fotillo para que veáis la Sí. locura de Es esto. una animalada. Entonces, claro, este instrumento ya evoluciona y en el clasicismo, que tenemos solos muy famosos de Haydn en la creación y en las estaciones, ya se va doblando, se va haciendo de un tamaño, un poco lo que se hizo con el bajón y el bass pommer, ¿no? Que ya se le va dando una forma y ya va teniendo un poquito más de independencia en la orquesta también y su propia parte. A mí me encanta tocar el contrafagot, según en lo que toques, porque puedes tocar, claro, una pasión según San Juan, que es el mismo rol que el del fagot, pero con el contrafagot. Y también puedes tocar pues ya música más moderna, tipo Haydn, pues ya Brahms, Beethoven, que tienes tu propia parte. Y bueno, sobre todo con Beethoven hay muchas dudas con lo que tocamos, con lo que no tocamos. También esto nos pasa mucho con Haydn, ¿no? Y esto viene un poco a colación de nuestro rol como fagotistas y como contrafagotistas, ¿no? Muchas veces tenemos ediciones de obras en las que tenemos, por ejemplo, es una obra, imagínate, con 6 movimientos y solo tenemos música en uno y el resto pone tacet. O sea, pasa mucho más de lo que debería pasar porque no hay un editor que diga, vaya, yo creo que esto simplemente significa fagot obligado, pero que en el resto de movimientos habrá un fagot reforzando el bajo. Esto pasa muchísimo. Entonces, en el barroco, tanto el rol del contrafagot como el del fagot cambia y tenemos nuestra propia independencia. Pero espera, no sé si lo he entendido bien. ¿Te refieres a
que efectivamente, por ejemplo, que en una pieza que tiene varios movimientos y solo tocáis en uno y en el resto pone touch it, lo que estabas diciendo es que a lo mejor sí que tendría que haber estado tocando en los otros movimientos Exacto. doblando, ¿era esto? Sí, esto pasa desde Sinfonía de Haydn a la novena de Beethoven, que Vale. el contrafagot solo toca al final, porque hay un papel de contrafagot al final, pero Claro. hay teorías que dicen, estaba doblando los contrabajos, porque si no, ¿qué hace ese Vale. señor ahí Es sin que eso hacer es nada? muy raro, efectivamente. Eso también pasa mucho con los instrumentos. O sea, por ejemplo, una gamba que en algún momento tiene un momento de solo, pero generalmente tocamos bajo continuo mientras tanto. Claro, exacto. Pues qué pena, se porque según asume. estás contando esto, estaba yo pensando, va por ahí, pero qué pena porque con el traverso también nos pasa bastante, especialmente con el piccolo, que tocamos en 2 movimientos y el resto touch, es un coñazo. O sea, a mí me encanta también el piccolo, pero es un rollo porque no tocas. Pero en nuestro caso no creo que signifique que tuviéramos que estar doblando a la flauta toda la pieza. No, Ojalá, porque así tocaríamos más, pero no. quizá en otros movimientos estarías tocando el oboe o el clarinete, Ah, bueno, según, claro, según sí, qué sí, eso música, ya porque, es- porque claro, claro. esas otras sí ya nos metemos en este mundo de lo que ellos hacían, lo que no Ya. hacían, ¿no? Un poco lo que lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que sabemos estas cosas, pero claro, ¿cómo vas a poner un contrafagot en un primer movimiento de una novena de Beethoven si no lo ha hecho nunca nadie? Incluso si tú piensas que Ya. esto lo puedes hacer, ¿no? Pero Bueno, si tú crees y tú tienes la convicción, yo creo que eso ya es suficiente para hacerlo en el sentido de, bueno, si tú lo piensas, ¿por qué no? ya, ¿No? debería ser director de orquesta para esto. Bueno, claro, sí, entiendo en este contexto, sí. No te vas a poner a tocar y el director, ¿qué haces? Exacto, habría que hablarlo Y tú, bueno, antes. ¿qué he decidido Claro. tocar? No, está claro, pero digo, ya no hablo en un contexto, en este contexto en general, sino que, bueno, al final tenemos que tener un poco de cabeza. Sí. Vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Vale, yo tengo... Vale, no sé, simplemente Sí. quería mencionar, porque como estabas hablando de lo de que cuando he mencionado lo del piccolo y que cuando has comentado, bueno, probablemente a lo mejor estarías tocando tu instrumento y demás, sí que quería preguntarte sobre las escuelas del fagot, porque por ejemplo, coincidía que muchos flautistas, como por ejemplo Oteter, Blavet, cuando escriben por ejemplo en sus tratados, pues están explicando las cosas de traverso, cómo hay que hacer las cosas, pero luego también tienen capítulos donde están hablando, bueno, y con el fagot es esto y con el oboe es esto otro. Que claramente ellos tocaban diversos instrumentos, también la orquesta, y sabemos que hay muchísimos documentos que demuestran que esto era así. Entonces quería preguntarte un poquito a este respecto, ¿cuáles son las escuelas del fagot? Vale, hoy en día bueno, hay muchas en muchos países, pero las principales son la francesa y la alemana. No, y esto, pues mira, ahora que hablas del multiinstrumentalismo, ¿se llama esto? No sé, a lo mejor está mal. Era una cosa muy francesa. De hecho, bueno, hubo un virtuoso del fagot de principios del 19 que se llama Franz Brumayer, sueco. Bueno, la verdad es que es la historia de su vida como fagotista y cómo se retiró, le dieron una pensión vitalicia en Suecia, compusieron para él 1 millón de conciertos porque él alargó el diapasón del fagot. O sea, todos los conciertos que están compuestos para él tienen de un si bemol grave, un mi bemol sobreagudo, que nadie podía tocar eso. O sea, Ay, espera, ¿este es el compositor que luego tú en tu recital tocaste piezas suyas? yo toqué piezas compuestas para él. Ah, o sea, efectivamente, esta era la pregunta que quería haberla hecho. Exacto. Berwald, toqué, Dupuy también, que fueron compositores que lo conocieron y compusieron para él. Entonces él hizo un viaje de solista a Francia y lo que él escribe ahí, entre otras cosas, no me quiero alargar mucho, pero bueno, critica un poco a los fagotistas franceses y una de las cosas que dice es que todos tocan, que para todos el fagot es el segundo instrumento, que cómo puede eso ser posible, ¿no? Nuestra maldición empieza casi desde el principio del conservatorio, que la gente dice, pues lo toco como segundo instrumento, ¿sabes? No tocamos melodías, es como un rol extraño, tengo que hacer cañas, ¿no? Pues, toco el clarinete, ¿sabes? Ya. Y después pues el fagot le dedico un poquito de tiempo porque hay bolos, seguro que había un montón de trabajo para fagotistas porque nadie... Un poco como hoy, de otra manera, obviamente, pero que nadie quería tocar ese instrumento, ¿no? Muy agradecido, ¿no? Entonces este señor con una escuela muy alemana, aunque era sueco, viaja a Francia, los escucha tocar y dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Esta gente toca fatal, usan unas cañas que son como papel de fumar, muy finas, ¿no? El fagot le suena súper estridente, no tienen registro agudo, no tienen nada, ¿no? Entonces, pero claro, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos que verlo también desde el punto de vista de los franceses. Castil-Blas fue el que escribió sobre él, que era un fagotista francés también un poquito posterior a Otzi, que fue el del método de fagot. Y él dice, para tocar, no hace falta tocar tantas notas y desvirtuar el sonido de fagot, ¿no? Mejor toca menos notas y que siga sonando bonito. No les convencía, para ellos era demasiado especial. Entonces,
esta es la semilla que abre un poco, después de la Revolución Industrial, los dos sistemas de fagot. Los franceses son un poco más conservadores en este sentido. Incluso hoy en día el fagot francés es mucho más parecido a un fagot clásico, incluso. Pero de una madera dura, y está Allmenreder al mismo tiempo que Ötzi, que es la representación alemana, que evoluciona el fagot, le empieza a poner llaves, empieza a pensar en el tema de ¿cómo se dice? Se me fue la olla. En una sala proyección, perdón. Todo después. A ver, temas de proyección. Perdón. Y eso, y en buscar un instrumento que funcione mejor, más homogéneamente en todos los registros. Vale, muy interesante. No era yo consciente de esto. Sí, bueno, yo quería cambiar al tema de repertorio. No sé si tú tienes alguna pregunta más respecto a esto. No. Vale, Vamos al repertorio. porque justo has hablado antes de los roles y tenía muchas ganas de hablar de esto porque, por lo que he leído, en el barroco, corrígeme si esto no es correcto, pero el fagot tiene, vamos a decir, un rol más de acompañamiento, ¿no? Mientras que cuando ya pasamos a un repertorio más tardío, como podemos decir Haydn o Mozart, etc., ya vemos un repertorio como para solista, ¿no? Entonces, ¿qué repertorio estudia una persona? O sea, entiendo que tenéis un montón de repertorio, claro, pero ¿nos puedes hablar un poquito del repertorio de fagot? Vale. Barroco. Como tú has dicho... También metal clásico si quieres, pero... No, es que en el barroco es interesante porque, claro, en el fagot moderno nosotros nos dedicamos a hacer sonatas, conciertos, no sé qué. Y entonces llegas al fagot barroco, que es otro instrumento, y tienes que aprender también otro lenguaje, que tú lo sabrás muy bien, que es tocar continuo. Tocar continuo es un arte aparte Claro. es un arte aparte de tocar el instrumento. O sea, Sí. tú puedes ser un fagotista increíble y no saber tocar continuo, o estar Estoy de completamente acuerdo. fuera de Sí. la sección. Entonces, claro, en el barroco estamos más por ahí y tienes que entrenarte en esto un montón. De hecho, yo recuerdo las primeras cosas que empecé a trabajar con Donald La Haya fueron bajo continuo. De Bach, de la primera suite, de la sonata de Oboe, mucho bajo. Después nosotros tenemos los Vivaldi, tenemos Graupner, tenemos muchos conciertos de solista y se hacen de vez en cuando, pero realmente... Vivaldi, Graun, o sea, repertorio para mí es más tardío, Sí. un poquito más temprano. Un poquito más temprano, sí podemos considerar Bois Mortier, Corrette, y piezas italianas para bajón. Para bajón. Sí, de Bertolli, Bodecker, una sonata sopralamónica, también hay cositas también para bajón, pero para fagot así temprano, te diría que de Bois Mortier para adelante. Y si hay algo antes, no lo tengo yo en la cabeza ahora. No. Y claro, después en el clasicismo nuestro rol evoluciona, somos un poco más solistas, pero también permanecemos bastante en el rol de bajo, ¿no? Incluso cuando tenemos una parte de fagot escrita para nosotros por Gea Mozart, muchas de las cosas que tocamos son con los bajos, sobre todo los tutis grandes, y estas cosas las hacemos con los bajos. Y a mí me gusta decir una palabra, bueno, una palabra no, una frase, que le voy a tener que cambiar una palabra. Vamos a decir que los fagotistas somos los más flexibles de la orquesta, en cuanto a rol y en cuanto con quién tenemos que tocar, cuándo, de qué manera. Hombre, claro, dentro de los que es de viento, madera, por supuesto. Sí. Porque además vosotros, exacto, pasáis tanto como tenéis los solos como si estáis haciendo repertorio, efectivamente, de bajo. Exacto, de bajo, pero después doblamos a los violines o a las violas, o después tenemos un solo con la flauta. Sí, no, O estoy después totalmente de tenemos acuerdo. movimientos tocando pum, 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 pum. Ya. Sí. Pero es que me encanta. Pero ese sonido es tan concreto. Mira, hace no mucho cogí una triosonata para violín fagot de Telemann y continuo. Y yo dije, bueno, voy a ver si eso, cómo funciona con la viola. Porque aparentemente para mí no había ningún problema tipo de registro, porque tenemos un registro muy parecido. Pero es verdad que la manera que tenéis de moveros es muy diferente a un instrumento. O sea, por ejemplo, en una gamba el sonido es mucho más, con mucha más resonancia, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta del fagot y de ese sonido es ese, como tú has dicho, el po, po. O sea, ese sonido
tan directo, ¿no? Es directo y Sí, sobre todo en sí. el fagot barroco es crudo. Es un Sí, sonido sí. muy de la tierra, muy humano. Sí, sí, no, es muy bonito. Sí, me ¿En encanta. qué, cómo dirías tú, o desde tu punto de vista, en qué se diferencia el sonido o color entre el moderno y el barroco? Vale, el moderno suena más a máquina. Para mí, o sea, con lo bueno y con lo malo de esto, ¿no? Es una máquina que proyecta, que está súper afinada, que puedes tocar una escala cromática con la nariz y que... Ya. ¿Sabes? Es otra cosa, es una máquina para tocar Richard Strauss, Ligeti. eh, es una máquina para esto. El fagot barroco es todavía un instrumento, es una pieza de artesanía como para cantar a través de él, Ujú, con los fallos tan humanos como los de la voz, ¿no? Que hay claro. que corregir y adaptarse. En términos de sonido, pues más oscuro. Menos sonido, más oscuro y más flexible en cuanto a color. No es tan homogéneo el color como el moderno. Y alguien que nos esté viendo o escuchando que estén interesados en estudiar fagot, ¿dónde se puede estudiar hoy en día fagot? Wow. Hoy en día en muchos lugares... Me refiero a fagot histórico, fagot claro. histórico. Sí. Pero también danos tu opinión personal. Sí, sí. Mi opinión ¿Dónde es- recomendarías ahora mismo, por ejemplo, estudiar? No soy muy especialista en esto. Voy a mencionar a un gran amigo mío porque lo respeto mucho como fagotista y como pedagogo, que se llama Carles Cristóbal Ah, bueno, claro. y está aquí Evidentemente. en Basilea, sí, sí. Yo me iría ahí, que aparte es un señor increíble. Y es muy divertido. Yo es que muy además, divertido. bueno, con el Colachete he coincidido un par de veces y es que, en los ensayos, el alma de la fiesta, te lo juro. O sea, es que suelta cada perlita, pero en plan muy guay y te ríes muchísimo y cambia el ambiente, una barbaridad. Y aparte muy buen músico, pues yo lo he tenido como profe en Harmony Music aquí en la escuela. Y, o sea, a mí me han encantado las dos cosas, como profesor y luego como compañero. O sea, Exacto. que él esté contigo en la orquesta, te aseguras de que va a ser muy divertido y por supuesto que el trabajo va a ser impecable y muy profesional. Sí. Pero encima él ayuda a que haya muy buen ambiente. Y es una persona que te da su conocimiento a volquete, ¿sabes? En plan, te da todo su conocimiento y aparte que después de tantos años en la profesión sigue súper interesado de un montón de cosas. Para mí ese es el verdadero espíritu cuando quieres estudiar con alguien que tenga ganas de explorarlo todo y que tenga tanto amor por ello. Y eso aparte es que es increíble. O sea, venganza Basel. Y Holanda también. Está muy bien, sobre todo por el círculo que... Tú estudiaste puede en tocar. Holanda, Yo claro. yo estudié en Holanda y con Donna Agrel en su momento. que claro, ya está jubilada. Ya se jubiló de los dos sitios, desafortunadamente, pero bueno, lo bueno de Holanda es que el contexto es muy dado a meterse en la profesión. En Holanda hay mucha tradición de esto, entonces es fácil tocar con gente o empezar en un mundo profesional. ¿En España? ¿En las MOOC? En las MOOC No, ahora pregunto, no tengo ni idea. ¿Está o estaba Pep Burras? La verdad es que no estoy yo muy conectado con quién está dando clase ahora. No lo sé. Sí, Debería pero vamos, preguntar. hay clase, quiero decir, de... Sí, siempre. En la UO desde hace tiempo, Sí. además. Ujú. Y había también de bajón, de hecho, antes que estamos hablando tanto del bajón. No, ¿solo bajón? Sí, Sí, ellos tienen él- clases de bajón, pero en general esto suele pasar. De hecho, él que estaba de fagot, si no me equivoco, corrígeme, pero él estaba de fagot en las MOOC y aquí estaba de bajón. Sí, Anda. Pep sí. Pero entonces una pregunta, pero de bajón como... Ah, bueno, claro, sí, nada. Sí. También el tema es que Donna no toca el bajón. Entonces, en su momento tenía que haber un profesor de bajón. Ahora Carles coge todo. Pero a mí no me quedaba muy claro. Yo pensaba, o sea, que los fagotistas también, muchos de vosotros tocabais el bajón. Es una decisión. Es una decisión, o sea, no claro. tienes por qué... Es como, por ejemplo, con Traverso, que tenemos a Marc aquí, por poner un ejemplo, en la escuela, que está de profesor de barroco clásico romántico y tal, pero de Renacimiento tenemos, o también con Gamba, con Randall sí, y Paolo, claro. pues es lo Sí, mismo. es lo mismo. Sí, pero es verdad que un gambista, vamos a decir, sí que tocamos Renacimiento y tenemos que hacerlo. O sea, obviamente yo, por ejemplo, he dado clases con Randall, aunque no haya sido un profesor principal, Sí, no sé sí. si me explico. Pero bueno, que es verdad que es habitual que la gente suele como especializarse en... Sí, en el instrumento. Sí. Sí. Te tiene que gustar mucho el repertorio, creo, como fagotista, como para invertir en comprarte un bajón o incluso una familia de bajones, porque esa es otra. Después está ¿Sigues la familia. tocándolo?
Muy poco, porque no tengo instrumento. Te iba a decir, ¿sigues teniendo...? No, o sea, se lo pido a Carles porque el suyo es muy bueno. Aquí, eso es otra cosa a mencionar. Los fagotistas tenemos un tráfico de instrumentos entre nosotros que después se devuelve con una botella de champán o algo de eso. O sea, Sí, nos nosotros lo lo prestamos hacemos. bastante. Pasa que a ti, pero las cañas cada uno las suyas. Hombre, pues, Pues me alegro, la verdad. Es que yo lo de los instrumentos de viento nunca lo he entendido. ¿Cómo tenéis la facilidad de pasaros los instrumentos entre Marina, unos y claro, porque vosotros otros? por lo menos las cañas son Uf. diferentes, pero Marina cuando me dice esto me dice, pero ¿cómo no dejas la flauta? Que ¡Qué tiene sus asco! babitas. ¡Qué Y yo, asco! Marina, las babitas, digo, ¿pero qué es condensación? Y Mira, ella, mira, sí. esos son babas. Eso son babotas, o sea... lo de las cañas sí son babas, pero ya te acostumbras. O sea, Ya, o sea, yo me he sorprendido siempre toda la vida la facilidad, ya te digo, o sea, yo ni de coña, vamos, te tengo que dejar mi instrumento, me pones ahí tu boca. Si ya me dan asco las manos de la gente, o sea... hostia, wow. No, bueno, o sea, a ver, que le dejo mi viola, tampoco, pero quiero decir que sí, me parece algo súper personal, o sea, súper personal. Bueno, Y depende también hay que quién. decir que tú eres un poco... Y son muy tiquismiquis con Sí, todo, de hecho, sí, sí. de hecho, nosotros, nuestra relación avanzó porque hubo un momento determinado en que de pronto me permitía que bebiera de su vaso. Pero eso fue... No me acuerdo de esto. ¿De que ¿Te bebiera? te he dejado que bebas de mi Sí, vaso? se te ha olvidado. Ya hemos vuelto atrás en la relación. No lo sé. con muy poca gente, ¿eh? O sea, ya te digo Los yo. celos. Sé que fue fuerte aquel día. A lo mejor es un día concreto que te vea con mucha sed, ¿eh? O que yo tenga mucha sed. Hostia, bueno, Sí, no. no te podrías dedicar a un No, instrumento no, de no. caña. Lo pensé toda mi vida, ¿eh? Toda mi vida lo de los... Pero instrumento de viento en general, claro. Sí, sí. Yo en mis clases las cañas pasaban por 6 o 7 personas. Una de 65, Claro. otra de 20. Claro. ¿Sabes? Ahí nos compartimos todo. ¿Y en tiempo COVID qué? En tiempo COVID, Eso- yo No, claro, ahí lo respetaba. Nosotros, por ejemplo, ahí Ay, sí lo que... respeta. Ahí, Te claro, pones ahí serio, no, sí, porque sí. ahí, claro. No, claro. también había como lo del desinfectante de manos, pero para las cañas. Hay gente que lo usaba. No. Sí, claro, se podía hacer también, claro. Hostia. La cuestión es probar las cañas de los otros. Y lo que uno piensa es, peores cosas hemos hecho seguramente. Ya, pero Claro. han estado aquí en nuestra boca. Hablando de cambios de instrumentos y este tráfico, porque ¿cuánto dirías tú más o menos? Porque claro, evidentemente hay muchos tipos de instrumentos, pero para una persona, por ejemplo, que esté empezando o que no esté empezando y tenga curiosidad, ¿cuánto dirías tú que cuesta un fagot? Un fagot barroco de calidad nuevo ya te puedes comprar por poco más de 4.000. O alrededor de 4.000. También te puedes comprar uno de 8.000, pero que bueno, que un instrumento muy bueno ya por 4.000. Una pregunta, ¿por qué dices lo de nuevo? O sea, ¿hay diferencia de precios si es nuevo, no? Sí, generalmente uno de segunda mano te cuesta menos. Por las babitas. Eh, No, es broma. ¿Por no qué? creo ¿Por que- qué te cre- cuesta cre- menos? Creo que, bueno, según qué instrumento, obviamente un original, estoy hablando de copia. Claro. Si alguien, Hombre, claro, sí, sí. si alguien está vendiendo una copia, tú puedes decir por qué, ¿sabes? Y nunca vas a pagar más dinero que el que pagó. ¿En serio? Sí, si alguien, esto no lo debería decir quizá, pero si alguien vende un instrumento que es una copia y tal, y ves que se quiere comprar otro, es que a lo mejor ya no está del todo feliz con ese instrumento. Ostras, en las gambas no pensamos así para nada, ¿eh? Pero es que es diferente las Es cuerdas, diferente, con es violines y tal, porque diferente. además Incluso otro puede sonido ser se mejor. abre. Exacto. Exactamente. Exacto. O sea, de hecho, te dan un instrumento ya de segunda mano, no tiene por qué ser mejor, ¿eh? Pero que ya sabes el sonido que va a tener el instrumento y ya tienes ese sonido asegurado. Claro, para nosotros es, bueno, esta persona no sé cómo lo ha tocado porque el instrumento de viento también influye mucho cómo lo toque. Ah. Se Claro. va modificando. Sí, O sea, y a lo sí. mejor si una persona ha tocado el instrumento mal todo el rato y ha tocado los fa sostenidos altos, el instrumento lo más probable es que tenga el fa Ostras, qué sostenido alto. fuerte. Y que lo tengas que reeducar o que no sea posible reeducarlo incluso. Vale. Pasamos Sí. a la Al final recomendación. ya está, vamos sí, a- vamos a ir cerrando. ¿Qué CD recomendarías a la gente que escuchase? Millones, pero como me has dicho que solo puede ser uno y no me quiero dar autoprensa con mi orquesta, vamos a recomendar la misa en la bemol mayor de Schubert, la versión de Collegium Vocale Ah, mira, muy bonita. con G. Revelia. Es la penúltima que escribe Schubert y a mí es que me encanta esta misa y la recomiendo. Genial. ¿Tienes alguna conexión con ese CD por alguna razón o simplemente te encanta? Me encanta. Es verdad que a veces toco con ellos y escucho a mis amigos y es como, ¡ay, qué bien tocan! Pero no es el repertorio, es un repertorio que me interesa bastante. El repertorio de esa época, Alemania, que están, perdón, en este caso Austria, que están intentando romper con los cánones clásicos de la música, ¿no? Que todavía los franceses se quedan un poco. Ujú. Después viene Wagner y dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Pues me gusta el camino hacia
hacia Wagner y esta repercusión de la música romántica. Ujú. Y vamos a por la pregunta, claro, hemos cambiado las preguntas, ya lo sabéis, en el último episodio ya lo vimos. A ver, ¿alguna anécdota curiosa que te haya pasado en concierto, que te haya pasado en la Bueno, vida que musical, sea, vamos a decir? exacto. En tu vida musical, ¿alguna anécdota que puedas contarnos? Son muchas. Soy una persona bastante despistada. Y que, bueno, no voy a hablar de cuando se me olvidó del fagot en el tranvía, no, vamos a hablar de Uf, alguna uf. en el escenario. ¿Pero lo recuperaste? Sí, Uf. me costó 2 horas y media y mis pulsaciones cardíacas a 180 durante todas esas horas y media. Pero bueno, no voy a contar voy a contar la de GRBG, mi primer proyecto con GRBG. Y es alrededor de la pandemia y hicimos una super gira de Pasión según San Mateo, ¿no? Entonces yo estoy tocando fagot en la segunda orquesta. Por el COVID empiezan a caer todos mis compañeros de continuo. O sea, solo quedamos la gamba y yo, precisamente, y la del contrabajo. Ahí tocamos juntos. Y entonces yo de repente tuve que tocarlo todo. Recits, todo. Y de repente había un número en la Pasión según San Mateo, no sé si te acuerdas, uno que hace chin, 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 con la cuerda así. Y hay que dar una nota al principio de cada compás, excepto en el tercer compás, que hay que darle la tercera parte. Pues Vale, Jolín, qué concreto eres. Claro, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, Te quedó básicamente... marcado de por vida. Básicamente, es que mira, es que yo lo pasé fatal. Básicamente toqué un fa sostenido fortísimo en el sitio donde no iba nada, y si iba algo era un fa natural, un fa sostenido. Y yo recuerdo hacer ¡pah! Y me veo a Philip, ¿qué hace? Que se pone a mirar para todos lados diciendo, ¿de dónde ha venido este ruido infernal? Solo había un cantante cantando, ¿eh? No estaba ni el acompañamiento de la orquesta. Solo estaba el cantante. Y yo, ¡pah! Y Philip. Y yo, no, ya no vuelvo más. O sea, trágame tierra y ya no vuelvo más. Pero bueno, después del concierto hablé con él y digo, mira, lo siento. Me dice, ¿de qué estás hablando? Y digo, vale, pues nada. Me lo quedo para mí y ya para ustedes. Sí, fui yo. Recuerdo que me dijo el del órgano, me dice en francés, caíste en la trampa. Ah. En medio del concierto. Pues sí, esta es una de tantas, ¿eh? Bueno, es que esto no puede pasar a cualquiera. en Es que realidad, nos o pasan, sea. sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y haber dedicado Gracias. tiempo a hablar con nosotros. Muchísimas a ustedes. gracias. De Ha verdad. sido un placer. Para mí también. Muy divertido, gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima vez. En el siguiente episodio. Sí. Que vaya todo muy bien. Chao, chao. Adiós.